Muy buenas, hoy hablaremos sobre la necesidad de los números imaginarios y su estructura y su representación, ¿vale? Y es que realmente una serie de números que tienen una complejidad de carácter novedoso no se introduce hasta que no existe una necesidad. Eso lo observamos básicamente con los números negativos, y es que hace relativamente poco que se empezaron a usar, hace aproximadamente 4 o 5 siglos solo. Y básicamente es por eso, porque no existía una necesidad más allá en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y a raíz de indagar un poco más en el universo de las matemáticas, y en concreto en el de los polinomios, surgió una pregunta fundamental, y es: ¿cuál es la solución a esta ecuación? Resulta que lo que nos dice esta ecuación es que un número al cuadrado más 1 es igual a 0. Esto ponía en jaque a muchos matemáticos que hasta esa época habían creído fervientemente en los números reales y habían desechado esta especie de números que realmente aparentan no tener ningún tipo de sentido, ¿no? ¿Cómo va a existir un número que lo elevas al cuadrado, que se supone que está definido positivo, y además le añades 1 y es 0, ¿no? Es por eso que surgió una necesidad, la necesidad de ampliar el sistema numérico de los números reales a lo que se denomina los números complejos, ¿vale? Entonces surgió la necesidad de pasar de los números reales a los números complejos. Y para ello se introdujo una cantidad por la letra I de imaginario, ¿vale? Pero de imaginario tiene poco, porque tiene mucha utilidad, ¿vale? Sobre todo en ingeniería y en física se utiliza bastante, en el ámbito de los circuitos eléctricos o en la inspección de señales, es bastante útil. Entonces, para ello se define la solución a esta ecuación, ¿no? Porque si nosotros despejamos el 1, nos queda que x al cuadrado igual a menos 1. Y si aplicamos raíces, nos queda que x es más menos raíz de menos 1. Entonces, para pasar de los reales a los complejos, se hace uso de la unidad imaginaria, que es i, se escribe como i latina, raíz de menos 1, ¿vale? Vale, y os preguntaréis, ¿y si dices que no son imaginarios, cómo se representan? ¿Cómo podemos visualizarlos? Bueno, realmente hasta esa época se sabía que, obviamente, los números reales se podían representar en una recta, ¿no? Donde aquí poníamos, por ejemplo, el 0, a la derecha los números positivos y a la izquierda los números negativos, ¿vale? En este sentido. Entonces, la forma más fácil y más directa de representar un número complejo, ¿vale? Hay que diferenciar. Un número complejo es la combinación de un número real y un número imaginario, ¿vale? Ahora os lo explicaré. La forma más directa que se hizo fue añadir un eje vertical, ¿no? Que tuviera en cuenta esta unidad imaginaria. Entonces se dice que, como hasta entonces en esta recta horizontal está la parte real y en esta línea vertical está la parte imaginaria. ¿Y qué es cada parte? Bueno, imaginemos que queremos representar un punto, ¿vale? En este espacio, aquí, por ejemplo. Bajamos, medio. Vale. Lo que tenemos es que la parte real es, si a este número lo llamamos z, ¿vale? Que es, por ejemplo, la parte real la llamamos x y la parte imaginaria la llamamos y.
Esto será x, lo que no tiene ninguna unidad imaginaria, y esto, ¿vale?, será y. O sea, que en este eje vertical ponemos aquel número que acompaña a la y. Y es que esto nos da, pues, dos grados de libertad, ¿no? La parte real y la parte imaginaria. Hemos ampliado el espacio unidimensional, por así decirlo, de la recta real a un espacio de 2 dimensiones. Pero no por eso no es que no sea visualizable, ¿vale? Entonces, hasta aquí bien, ¿no? Parte real, parte imaginaria. Representamos z, que es el punto este, como x más y por y. Y si os dais cuenta, esto es muy parecido a un espacio vectorial de 2 dimensiones. ¿Por qué? Porque podemos representar esto como un vector, ¿no? Y en efecto, los números complejos son análogos a un espacio de 2 dimensiones. 2 dimensiones porque tenemos 2 parámetros libres, ¿vale? Y os preguntaréis, ¿y qué propiedades tiene, por ejemplo, y? Bueno, imaginaos que partimos, ¿no?, de este punto de aquí. Voy a escribirlo en verde, este punto, ¿vale? Bueno, mejor, voy a poner aquí, esto es 1, ¿vale? Esto es y 1 por y por 1, ok. Es básicamente la unidad imaginaria pura, ¿vale? Y nos preguntamos, ¿qué pasa si nosotros multiplicamos y a este número? O sea, y al cuadrado. Lo que sucede es que si nosotros multiplicamos y por y, esto es y al cuadrado, esto será raíz de menos 1 al cuadrado, y esto será menos 1, ¿no? O lo que es lo mismo, aquí lo tenemos, ¿no? Raíz de menos 1 al cuadrado es menos 1. O sea que al multiplicar por y, lo que hemos hecho es trasladar este punto y a menos 1. O sea, hemos pasado de aquí a aquí. Parece una rotación. Sigamos multiplicando, ¿no? Esto es menos 1. ¿Qué pasa si multiplicamos otra vez por y? Y por menos 1, o lo que es lo mismo, y al cubo, ¿no? Y por y es y por menos 1, ¿vale? Y al cubo. Esto es menos y, ¿vale? Pero ¿dónde se representa menos y aquí? Si nos fijamos, de nuevo, otra rotación de 90 grados, ¿no? Entonces, por continuidad, parecería que de menos y, si multiplicamos por y, debería haber, pues, a ver, menos y por y. Esto sería menos y al cuadrado, pero y al cuadrado es menos 1. Menos 1. 1. ¿Qué he representado aquí? Es rotación. Y si multiplicamos 1 por y, volvemos ahí. Qué interesante, ¿no? Tenemos un ciclo de orden 4, por así decirlo, ¿no? Cuando multiplicamos y 4 veces, luego se repite este patrón. Y es que los números complejos se emplean bastante para hacer más eficiente las herramientas de rotación y traslación. Aquí lo hemos hecho con y, pero podríamos hacerlo con cualquier número complejo. Entonces, podríamos ver el producto de dos números complejos como deformaciones en este espacio, como transformaciones, mejor dicho. Transformaciones de traslación y de rotación. En este caso solo ha habido rotación porque la distancia, esta, mide 1, ¿no? Y al multiplicar algo por 1 no cambia su distancia, sino que cambia, en este caso, la rotación únicamente. Es bastante interesante este campo, ¿vale? La suma de dos números complejos simplemente sería sumar su parte real con la parte real de otro y la parte imaginaria con la parte imaginaria de otro. Pero la magia viene en el producto, ¿vale? Porque ahí suceden cosas bastante interesantes, como he dicho, traslaciones y rotaciones.
Entonces, como nosotros en ciertos campos de matemática aplicada o en física, donde sea, necesitamos trabajar con rotaciones y traslaciones en un espacio, los números complejos son muy interesantes para ello. Y no solo ello, sino que podríamos tener en cuenta también, por ejemplo, qué pasaría si quisiéramos generalizar esto a las 3 dimensiones. Los llamados cuaterniones cumplen ese rol, pero de eso hablaré en otro vídeo. Así que nada, un saludo y hasta ahora. Dadle apoyo si os ha gustado. Y nada, nos vemos.